alienígenas ancestrales a la luz de la Tierra plana. Si nosotros consideramos la teoría de la Tierra plana, entonces, ¿qué es eso de alienígenas ancestrales? ¿No? Ustedes todos han visto el programa Alienígenas Ancestrales, del cual habla de los antiguos astronautas. En ese programa participa mucho Eric von Däniken, que es el teórico de los antiguos astronautas. Pero si la Tierra es plana, no un planeta, sino plana, porque plana no significa planeta, planeta significa estrella errante, del griego, al menos eso dijeron los terraplanistas, y por qué no creerles, es el griego, no tiene nada que ver con la ciencia, es cuestión de diccionario etimológico. No creo que vayan a inventarse eso. El hecho es que planeta no significa de planicie. Así que si la Tierra es plana, no significa planeta. Que planeta no tiene nada que ver con planicie. ¿Ok? Pero entonces, tomemos en consideración, si la Tierra es plana, tampoco hay astronautas. Eso digamos, mira, la Tierra, hazte este cuadro. La Tierra es plana y nunca fuimos a la Luna, por eso nunca hemos regresado. Ni tampoco Voyager fue a Marte, por eso las imágenes de Marte en realidad están filmadas en el desierto de Atacama, de Wadi Rum y de Namibia, donde hay arenas rojas. Nunca fuimos a Marte, por eso nunca los robots, quiero decir, fueron nuestros robots o sondas fueron a Marte, nunca. ¿Por qué? Porque las imágenes que tenemos de Marte que dicen ser reales son hechas en CGI computadora, y si alguien que no tenga problemas de vista lo nota tranquilamente, sin lugar a ninguna duda. Y sin lugar a ninguna duda titulan que esas son imágenes reales de Marte, y sin lugar a ninguna duda te das cuenta de que no lo son clarísimamente. Entonces, sin lugar a ninguna duda te están engañando o pretendiendo engañarte o tomándote el pelo, sin lugar a ninguna duda. ¿Ves? Entonces, sin lugar a dudas, nunca fuimos a la Luna, nunca fueron Neil Armstrong y los demás astronautas a la Luna. Nunca fueron, ¿por qué? Porque nunca hemos regresado. ¿Ves? Si la tecnología ha mejorado tanto, ¿por qué no regresamos a la Luna? Porque en realidad nunca fuimos. Esa es la realidad. O sea, si hubiésemos ido de verdad a la Luna, habríamos regresado. Entonces, claramente, como nunca regresamos, significa que en realidad nunca fuimos. Y esto es tan obvio y evidente que nos están tomando el pelo. Entonces nos estamos dando cuenta que no existen los astronautas, no existe la estación espacial, porque tú puedes hacer un avión U-2 o que se parece a la estación espacial y hacerlo pasar a tal hora, cuando le dices a los astrófilos, que comunidad de astrófilos, o sea, que le gusta ver las estrellas con telescopios, que se compran su telescopio, le dice va a pasar la estación espacial a tal hora, y a tal hora va a pasar un U-2, y está hecho a propósito para engañarlos. Un U-2 que es un avión que se parece a la estación espacial como forma, así que no puedes distinguirlo. La estación espacial sería del mismo tamaño que un avión de esos de pasajero, y tú la lograrías ver con un telescopio. O sea, a un avión a 12.000 metros difícilmente lo logras ver a ojo desnudo, quizás con un telescopio. Un avión a 40.000 metros, ningún avión vuela. A 20.000 metros sí, pero sería difícil detectarlo. A ojo pelado no lo detectas. Con un telescopio sí, pero tú crees que vas a detectar, si fuese la Tierra una esfera, tú vas a detectar una estación espacial que está, ¿qué? 300.000 kilómetros de altura. ¿Tú crees que vas a lograrla ver? Es el tamaño de un avioncito, un avión de pasajero, una cosa diminuta. Y crees que vas, o sea, por favor, es una estupidez, ¿no? Es algo de un tamaño tan pequeño que no lo vas a ver. O sea, pero aparte de eso, que está la explicación de que pueden engañarte, simplemente te avisan a tal hora, porque a tal hora se ponen de acuerdo entre ellos para engañarte y mandar un avión U-2. ¿Por qué gastan tantísimo dinero en la NASA y no se sabe en qué lo están gastando? Para engañar a la gente. ¿Y por qué necesitan engañar a la gente? Porque está tan arraigado la propaganda de la Tierra esférica con el poder mismo, que si la Tierra esférica cayera, caería todo el poder del mundo. Porque el poder que sabemos que es el poder que domina. El poder el poder que nos domina comenzó en el Renacimiento, en la época moderna, diciendo que no había que regresar a la Edad Media, desarraigándote de tus raíces, de las raíces del pueblo, de los pueblos,
diciendo que en la Edad Media los reyes practicaban el jus prima in noctis, y ahora un historiador medievalista italiano llamado Alessandro Barbero ha demostrado que eso del jus prima in noctis fue una invención que solo existen en documentos del Renacimiento en adelante. Nunca, no hay ningún documento medieval que hable del jus prima in noctis, y por lo tanto es una invención de la Edad Media para hacer desarraigar a las personas de sus orígenes. Entonces, lo de la tierra esférica es exactamente lo mismo. Y hay un interés, pues, en desarraigar a las personas de sus orígenes, de los orígenes, pues, de la civilización occidental que tiene sus orígenes en la Edad Media, en el siglo XII sobre todo, ¿no? Tan cierto es que cuando el Papa Juan Pablo II dijo que a la Unión Europea al inicio, que cuando se constituyó la Unión Europea, que se hiciera un preámbulo en la Constitución Europea que hablase de las raíces cristianas de Europa, porque efectivamente la civilización europea fue creada por la Iglesia Católica. Entonces, sí, así como la conocemos, incluso el método científico, Alberto Magno, el método experimental, exactamente el mismo método científico, incluso las universidades como las conocemos, siglo XII, Iglesia Católica, los hospitales, todo eso fue civilización forjada por la Iglesia Católica, o sea, la lógica, el estudio de la lógica, ¿no? La escolástica, todo eso, todo eso. Entonces, y más. Entonces, ¿qué sucede? Que esta cuestión de los alienígenas ancestrales se cae totalmente porque si no existen astronautas actualmente, tampoco hay astronautas antiguos. ¿Qué quiere decir? O sea, que toda esta cuestión de los alienígenas ancestrales se basa en hacerle propaganda a la Tierra esférica, a que existe la Tierra esférica, que es un planeta y que había astronautas antiguos de otros planetas que nos vinieron a visitar. En cambio, si la Tierra no es un planeta, entonces, ¿ves? No hay astronautas que vienen de otros planetas. ¿Me sigues? O sea, no hay alienígenas en ese sentido. Hay extraterrestres si consideramos la Tierra fuese plana, es un círculo, ¿no? Plano, pero después más allá hay otras tierras. No es que es un círculo plano en el espacio, ¿eh? Más allá hay otras tierras. No es que se cae el mundo, los límites del mundo. Hay más tierras. Entonces, ¿por cuál razón? Una de las razones al menos, por la cual no quieren que sepamos que la Tierra es plana, circular, para que no sepamos que hay más tierras más allá, con otros soles, con otras lunas, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces está claro que esa es una razón por la cual quieren escondernos, pero también es la razón original y principal es la del Renacimiento. De en adelante quieren quitar de tus raíces, tus raíces son la Edad Media, ahí donde se forjó la civilización y los pueblos, y quieren eliminar tus raíces, o sea que desde el Renacimiento y el racionalismo en adelante, es una batalla constante para eliminar el contacto con la naturaleza, eliminar la confianza que tú tienes hacia tus propios ojos. Ya no puedes confiar en tus propios ojos, te dice la ciencia, ¿no? Lo que tienes que creer. ¿Ves? La ciencia no te demuestra las cosas, te obliga a creerlas por la credibilidad que es el prestigio que tiene. Entonces no te demuestra realmente, sino que tienes que creerle. O sea, te dice, hay un meteorito que cayó e hizo el cráter. ¿Y dónde se demuestra eso? No te lo demuestra, tienes que creerle. Ah, no, porque mira, aquí está un pedacito. ¿Y cómo eso demuestra que ese es un meteorito y que ese pedacito de, tierra, de piedra es un meteorito gigante que cayó ahí y que hizo ese cráter? No te lo puede demostrar, simplemente tienes que creerle a la ciencia porque es la ciencia. Entonces te das cuenta que la ciencia es un método de poder, tienes que creer, así que tienes que obedecer. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué es esto de los antiguos astronautas? Propaganda hacia el esfericismo, la Tierra esférica, o sea, New World Order. New World Order significa del Renacimiento en adelante. Es una palabra en clave que significa en realidad eso. O sea, Novus Order Seclorum significa secular, que significa anticatólico, en realidad. Entonces, eso es lo que significa realmente. Entonces, no hay antiguos astronautas porque no ha habido actuales astronautas, y porque nunca fuimos a la Luna y tampoco Voyager fue nunca a Marte, ni a Venus, ni a Júpiter, ni a ningún lado. Aparte que es verdaderamente ridículo, dice una sonda, ¿no? La sonda es un globo sonda, no es la sonda en el espacio es una ridiculez.
Todo es una ridiculez, solo que como no lo sabemos y no lo podemos verificar, tenemos que creerle, así que le creemos a la ciencia, porque lo dijo la ciencia. Así que la gente no tiene que quedar en ridículo, es la ciencia la que tiene que quedar en ridículo. ¿Pero qué es la ciencia? La ciencia no es la ciencia. La ciencia no es otra cosa que la propaganda fericista. Porque nada de internet, los celulares, automóviles, frigoríferos, cualquier adelanto técnico y tecnológico que la electricidad, etcétera, todo lo que nosotros utilizamos como adelanto técnico, tecnológico, nada tiene que ver con que la Tierra sea esférica. Nada se ha calculado en base a la Tierra esférica. Nada. Ningún adelanto técnico, científico que nosotros tenemos se ha basado en la esfericidad de la Tierra. Nada de nada. Así que todos estos adelantos técnicos que nosotros tenemos, que contaminan o que también nos ayudan, se hubieran podido hacer perfectamente siendo la Tierra plana completamente, sin tener que contar la Tierra esférica, porque nunca se ha contado la Tierra esférica. Es decir, la Tierra esférica, la esfericidad de la Tierra, los planetas, la astrofísica, es la ciencia más estéril e inútil que existe, porque no aporta nada a la sociedad, no aporta ningún adelanto técnico, científico, tecnológico, como lo quieras llamar. Nunca nos ha aportado nada, así como Einstein, la relatividad nunca ha aportado ni un solo aparato técnico que se base en la teoría de la relatividad de Einstein, ni uno solo, nada. Todo lo que nosotros tenemos actualmente se basa en Tesla y Marconi. Esos son los creadores del siglo XX. Tesla más que Thomas Alva Edison y Marconi, el que hizo la radio. Todos los celulares, ¿qué son? Son radios que transforman las señales de radio en datos digitales, ¿no? De computadora, pero son radios. O sea, si tú te vas a un lugar alejado, no te llega la señal del celular. ¿Por qué? Porque el celular no tiene nada que ver con el satélite. Si el celular se basara en el satélite, llegaría la señal donde sea. Si los satélites existiesen y los celulares se basasen en el satélite. No se basa en el satélite, se basa en ondas de radio, en el radio que tiene, o sea, las antenas en tu ciudad, pequeño o grande, donde estés. Eso se llama la cobertura. Eso es todo lo que realmente está sucediendo. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que toda esta cuestión de alienígenas ancestrales, ¿por qué salió? Porque hay otra, así susodicha ciencia que cayó, además de la ciencia esférica que ha caído, la teoría de la evolución también cayó completamente. Dios existe, ¿por qué? Porque la ciencia, si tú tienes que estudiar tanto, pregúntate, ¿cuánto tienes que estudiar de física para entender las leyes de la física, de la realidad? ¿Cuánto tienes que estudiar de química? ¿No? Pero si tanto tienes que estudiar, entonces todo está hecho inteligentemente. Eso significa que Dios existe y por lo tanto la teoría de evolución es falsa. La teoría de evolución entonces no es otra cosa que una propaganda ateísta y no una verdadera ciencia. Puede existir hasta cierto punto, pero no puedes negar a Dios. Entonces, si el objetivo de la teoría de la evolución es negar a Dios, entonces está claro que se cayó la teoría de la evolución. Entonces, como la teoría de la evolución se cayó porque la casualidad ve perfectamente bien y tan específicamente y tan inteligente que logra hacer maravillas, todos los seres vivientes, por casualidad engendrados, o sea, está claro que la complejidad de un ser viviente es mucho más que una computadora, que la complejidad de una computadora y de todo lo que hayamos hecho con nuestra técnica. Entonces está claro que se requiere un ser inteligente, que Dios existe, que es Dios, lo que llamamos Dios. Está claro pues que Dios existe y por lo tanto se cayó la teoría de la evolución. Entonces, como se cayó la teoría de la evolución y no quieren que creamos en Dios, entonces venimos de los extraterrestres. ¿La realidad cuál es? Que no es necesario hablar de extraterrestres si encontramos vestigios en civilizaciones antiguas, incluso hasta de armas nucleares. ¿Por qué? Porque si tú lees incluso la Biblia, existían Nefilim, hijos de los hijos de Dios, que supuestamente, si lees el libro de Adán y Eva, son los descendientes de Adán y Eva que bajaron y se pervirtieron también ellos, otros se quedaron allá, y entre muchos de ellos, por ejemplo, Tubal-Caín, y tenía una industria, hizo construcciones maravillosas. Hay profecías y relatos evidentes que hablan de eso. Entonces ellos tenían un adelanto y crearon una raza, pues entonces que también era inteligente y llegaba a tener adelantos científicos, pero eran simplemente humanos, ¿no? Así que no es necesario hablar de alienígenas ni de nada de eso. Pero alienígenas podrían ser referidos pues
en realidad hay ideologías que sustituyen el corazón humano con el clon ideológico. Eso sí podría ser alienígena y eso sí son los alienígenas y sí existen en ese sentido, y ya.